muy cercano al candidato, Hipólito. Y él estaba argumentando, estábamos discutiendo en una sobremesa, un grupo de amigos, lo que le convenía. Alguien preguntó que cuándo iban a proclamar a Margarita. Y esa persona dijo, pero tú estás loco. Y será Danilo, pendejo. Tú estás loco. Lo que le conviene a Danilo, que es del sur, es llevar una persona del Cibao. Entonces estaban metiendo ese ruido. Estaban metiendo ese ruido. Después estaban mencionando hasta otros sectores nacionales. Yo le reporto en una y dice, bueno, pero en detalle, si es del Cibao, entonces cuadramos, porque ella es del Cibao. Ella es del Cibao. No, pero no es esa persona que conviene, es otra persona que conviene. Mi nombre me lo reservo porque somos unos compañeros muy valiosos. Digo, no, pero es que en las mediciones los números no le dan. Sin embargo, con ella los números suben. Entonces, no es como tú dices, entonces no es cierto. Eso para nada. No es pero cierto, para nada, pero para nada. Ni mínimamente. Todo lo contrario. Ha sido un boom. Y ha sido una efervescencia que realmente el partido, lo que se viene a venir es algo interesante. Lo que pasa es que ellos piensan que la estrategia que usaron con Miguel le va a salir bien ahora. A diferencia de la estrategia que usó con Miguel, cuando él salió con Miguel andaba como por un 3% y se disparó hasta allá. Aquí comenzó con un 57 y ya va por alrededor de un 40. Ingeniero, ustedes... Ok, no, lo que iba a decir es que ¿a qué atribuye usted, además de que en un momento se citó la salida de Hipólito, sus errores en la estrategia de campaña del Partido Revolucionario Dominicano y del proyecto presidencial Hipólito Mejía PPH, ¿a qué atribuye usted ese crecimiento vertiginoso de Danilo Medina que pudo reducir una diferencia de hasta más de 17 puntos hace 3 meses? Porque hasta junio Danilo no era candidato, era precandidato. Y como dice el Eclesiastés, todo a su tiempo. En una precandidatura lo que se conquista es el voto interno y el discurso es para conquistar el voto interno. Cuando tú eres candidato es para concitar el apoyo nacional y el discurso va dirigido a toda la nación. Entonces el discurso a sus compañeros de partido para ganar el voto de esos compañeros no es el discurso de la nación, por Dios. Entonces cuando la gente comienza a escuchar el discurso de Danilo y la oferta electoral de Danilo, comienza a darse cuenta que no es lo que pensaban, que no es, porque también hay otra cosa. Hay personas que aprenden algo y no lo renuevan, sino que lo repiten muchas veces. Y están entendiendo que el escenario del año 2000 en que se enfrentaron Hipólito y Danilo es el mismo escenario del 2012, por Dios. No se dan cuenta que han pasado 12 años, que hay una historia, que hay una realidad que ha cambiado, que hay una situación que permite a la gente equiparar, comparar y darse cuenta que por allí no hay nada que buscar y que con Danilo puede continuar el progreso, el crecimiento, la estabilidad y un poco más soportada en la política social de este gobierno, que ha sido buena, que ha sido muy buena. ¿Le está llegando el discurso de la antipobreza que plantea Danilo, su recorrido por el sur? Así y la propuesta sobre la agropecuaria de reactivar, de asumir en todas sus expresiones una reforma en el campo? Sí, le está llegando, pero sobre todo, fíjate que los escenarios ya hoy en día no es como... Alguien me dice, no, porque Balaguer hubiera hecho, señores, son épocas diferentes. En aquel tiempo, República Dominicana era República Dominicana. Ahora República Dominicana es parte de un engranaje mundial, porque hay una globalización de todo.
una globalización de todo. No se puede gobernar de espalda a lo que pasa en el mundo. Y lo que pasa en el mundo te influencia a ti. Siempre ha sido así, pero ahora más que nunca, donde lo que está ocurriendo aquí, esto puede estarse viendo en cualquier parte del mundo, y lo que está pasando en cualquier parte del mundo está viendo aquí. Y esa comunicación permite que incluso yo pueda hablar por teléfono, chatear, vernos incluso la cara, estando uno en la China y uno en un aquí, continente y otro en otro. y en otro. Entonces, son situaciones diferentes. Entonces ya es muy difícil engañar a la gente vendiéndole mentiras o diciéndole que no, que la cosa nada más aquí que está mal. Cuando la gente ve, insisto, la crisis de Portugal, el problema de España, que está muy vinculado a nosotros. La de Estados Unidos. La de Estados Unidos. Con el movimiento de los indignados a nivel nacional. Pero que no, porque está vinculado a nosotros. El país, primero lo vemos